con la única intención de ayudar y aportar sin ningún tipo de interés mi experiencia, vamos a resolver y a explicar el examen de selectividad de Castilla-La Mancha, de Química, de junio de 2022. Lo llamo resolver y explicar porque voy a hacer énfasis en la teoría. Sé por experiencia, por lo que veo por ahí publicado y por mis propios alumnos, que cuando dicen ya sé hacer el examen de selectividad es porque hacen muy bien los problemas, pero cuando llega el momento de hacer la teoría, pues siempre hay muchas lagunas. He estado mucho tiempo corrigiendo en selectividad y sé que las contestaciones son telegráficas, como estáis acostumbrados ahora a escribir. Selectividad es una prueba de madurez. No nos conocen, solo nos van a conocer por la forma de escribir, lo que escribamos y cómo nos expresemos. Por tanto, tenemos que hacer hincapié en explicar cómo hay que responder la teoría, con una introducción, con un nudo, con un desenlace, una conclusión, y no dejarlo como una cuestión telegráfica para decir estos 4 puntos como si estuviera repasando y no como si estuviera explicando. Pues vamos a ello. En este primer ejercicio, iba a decir la opción A, pero es un examen tipo COVID, luego el primer ejercicio del primer bloque, es un problema de equilibrio. Nos dan unos moles iniciales, por tanto ponemos N sub 0, nos dicen que la cantidad de monóxido de nitrógeno es 0,1, estas reacciones siempre nos las van a dar ajustadas, porque según el ajuste que nos den, así va a ser la constante que nosotros expresemos, K sub C o K sub P. La de hidrógeno sería 0,05 y nos dan también la concentración, los moles de agua. Bien. Hay dos formas de abordar estos ejercicios. Reaccionarían. Hay quien opina que, puedes poner aquí siempre la X acompañada del coeficiente que tenga la reacción. Es decir, reaccionarían 2X y 2X. De esta manera, en el equilibrio, podríamos decir que nos quedan 0,1 menos 2x, 0,05 menos 2x, aquí se nos formaría x, y aquí se nos formaría 0,1 más x. Esto es una forma de trabajar. A mí me gusta más, sobre todo, que entendáis por qué hacemos las cosas. Entonces podríamos hacer, en vez de los coeficientes que nos digan, pues sencillamente tomar la regla de poner siempre pues x. Entonces reaccionan x y x. ¿Cuánto quedará de monóxido de nitrógeno? Lo que había menos lo que ha reaccionado. Esto es lo que queda en equilibrio. Lo que había menos lo que ha reaccionado. Y aquí, como por cada 2 moles se forma 1, pues entonces para x será la mitad, x medios. Entonces, como queráis, es indiferente. O ponemos 2x, 2x, x, ¿vale? O ponemos x y x medios. Lo principal es saber por qué se pone. Esta es la estequiometría. 2 a 1. O 1, 1 medio, que es lo mismo. Y aquí pues, se formará x, porque está en la misma proporción, 2 y 2, más lo que había. Bien. Nos dicen que la concentración de equilibrio de monóxido de nitrógeno es 0,062. La expresamos entre corchetes, la concentración de monóxido de nitrógeno es 0,062. Y esto será igual entonces que los moles que tenemos, 0,1 menos x, partido entre el volumen que nos dan, que es 1. Cuidado con esto porque no podemos confundir moles con concentraciones. Y a veces, si nos dan un volumen de 1 litro, podemos pensar, pues está bien hecho. Y luego te pueden quitar puntos porque has confundido moles con concentración. De aquí podemos despejar la x, no hay ningún secreto cómo hacerlo. Multiplicaríamos 1, 0,062 y entonces el resultado es 0,038. 0,038 molar. Bueno, pues una vez que sabemos x, como lo primero que nos piden son las concentraciones de todas las especies en equilibrio, bueno, pues ya sabemos la de monóxido. Ahora vamos a sacar la de hidrógeno,
que será 0,05 menos x partido por 1, es decir, 0,012 molar. Otra concentración. La de nitrógeno, en equilibrio, sería 0,038, que es la x, dividido entre 2, ¿de acuerdo? Y esto nos da 0,019 molar. Y por último, la de agua. La concentración de agua en equilibrio sería 0,038, es decir, x más 0,1 entre 1. Y esto nos da 0,138 molar. En el segundo apartado se nos pide el valor de la constante de equilibrio K sub C a esa temperatura. Las constantes tienen que ir referidas a una temperatura determinada. Por eso siempre nos van a dar la temperatura, nos van a decir que es a la misma temperatura. Entonces, como tenemos ya todas las concentraciones, pues se trata simplemente de aplicar la fórmula. Aplicando la ley de acción de masas, esta constante K sub C sería la concentración de agua al cuadrado por la concentración de nitrógeno, todo ello en equilibrio, partido por la de monóxido al cuadrado y por la de hidrógeno al cuadrado. Es decir, sería la de agua 0,138, la de nitrógeno 0,019, la de monóxido 0,062, que nos la da el problema, ¿verdad?, al cuadrado, y la de hidrógeno 0,012 al cuadrado. Esto nos da un valor de 653,68. En la cuestión de las unidades, si no estáis seguros, no la pongáis. Normalmente no se quita mucho o no se quita nada por las unidades, porque las unidades dependen en cada momento de lo que te den. Entonces, tenemos una concentración 2 y 1, 3 y 2, por tanto serían moles partido por litro a la menos 1. Repito, tendríamos 2 y 1, 3, los exponentes de las concentraciones, es decir, moles litro elevado a 3, debajo moles litro elevado a 4, por tanto sería moles litro elevado a menos 1. No se ve muy bien, a menos 1. Vamos a por el siguiente. Hemos puesto aquí ya la reacción y hemos escrito los números de oxidación. Recordad, las moléculas tienen número de oxidación 0, el oxígeno siempre menos 2, el hidrógeno siempre más 1 en los ácidos, 3 por 2 menos 6 más 1, 5, menos 5, para que dé 0 tiene que ser más 5. Aquí 3 por 2 menos 6, el oxígeno siempre menos 2, menos 6 más 1, menos 5, y el yodo da más 5 para que la molécula tenga un número de oxidación global 0. En el dióxido de nitrógeno, oxígeno siempre menos 2, 2 por menos 2 menos 4, luego el nitrógeno aquí actúa con más 4. Y en el agua, pues siempre, a no ser que sea un peróxido, es menos 2 y más 1. Luego aquí los que han cambiado por una parte han sido el yodo, que ha pasado a yodato. Y lo escribimos en la forma disociada. Primero se ajusta la masa y luego se ajusta la carga. Recordad, primero masa, luego carga. Hay 2 yodos, luego un 2 delante, antes de nada. Y ahora procedemos a ajustar el oxígeno y el hidrógeno. Tenemos 6 oxígenos y aquí ninguno, por tanto aquí tendremos que añadir 6 moléculas de agua. Y aquí el doble número de protones. En el caso del nitrato, que se escribe disociado, pasa a dióxido de nitrógeno, como vemos, se ha reducido,
Ha pasado de +5 a +4 el estado de oxidación, pero también lo vemos porque ha perdido oxígeno, de tener 3 a tener 2. En este caso pasa de 0 a +5, ha aumentado, se ha oxidado y además es que ha ganado oxígeno. Por cualquiera de las dos formas lo podemos ver. En este caso tenemos 3 oxígenos y aquí 2, hace falta una molécula de agua y aquí el doble número de protones. Bien, ya tenemos ajustados primero las masas, y ahora las cargas. Entonces, en este miembro no tenemos ninguna carga y aquí tenemos 12 positivas y 2 negativas, por tanto tenemos 10 cargas negativas. ¿Cómo solucionamos esto? Pues aquí tenemos, 10 cargas positivas. Aquí tenemos un exceso de 10 cargas positivas, lo anulamos con 10 electrones y ya nos quedamos en 0. En este caso tenemos 2 positivas y una negativa, una positiva. Y en este caso no tenemos ninguna carga. Resolvemos esto ganando aquí un electrón, +1 y -1, 0. Como aquí ganamos 10 electrones y aquí, perdemos 10 electrones y aquí ganamos 10, pues multiplicamos por 10. Y ahora ya sumamos todo. En primer lugar, yodo, +6 de agua. Seguimos con el otro miembro, 10 electrones, 10 nitratos, 20 protones. Ahora ya como es la reacción completa la escribimos como un equilibrio que es, mientras que aquí poníamos una sola flecha porque son semi-reacciones, y serían 10 NO2 más 10 de agua más 2 de yodato más 12 protones más 10 electrones. Bien, vamos a ver ahora cómo simplificamos esto. 10 electrones ganados y perdidos se nos deben ir. 6 de agua y 10 de agua, nos quedarían 4 de agua. Y 12 protones, con 20 protones, nos quedarían 8 protones. Y todo esto ya lo tenemos que trasladar a la ecuación. Esta sería la ecuación iónica y ahora vamos a por la reacción molecular. 1 de yodo, y ahora aquí tenemos 10 nitratos y 8 protones. Cuando nos salgan dos números para la misma expresión, ponemos el mayor. Porque si tiene 10 también tiene 8, y 7 y 9. Pero si ponemos un 8, pues justificamos que haya 8 protones, pero no que haya 10 nitratos. Con el 10 cumplimos a la vez con las dos condiciones. Luego ya quedará todo ajustado. 10 de NO2, 4 de agua, 2 de yodato. Entonces ya vemos aquí los protones. 10 y aquí 2. 4 por 2, 8 más 2, 10. Y la reacción está ajustada. Esta es la semirreacción de oxidación, porque pierde electrones. Lo mismo se puede poner aquí +10 que aquí poner -10. Y esta es la de reducción, y ponemos la palabra completa, porque luego se confunde oxidación con reductor. Entonces nos dicen, ¿cuál es el oxidante? El que se reduce. ¿Cuál es el oxidante? El ácido nítrico. ¿Cuál es el reductor? El que se oxida. Por tanto, el reductor es el yodo. Y tenemos el primer apartado y también el segundo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos al último apartado, que es el de estequiometría. Nos preguntan por el volumen de nítrico del 65%, es decir, de una disolución de nítrico de una riqueza determinada y con una densidad determinada. Bueno, pues partimos de los 25,4 gramos de yodo molecular
de eso estamos seguros. Y ahora, como siempre, pasamos a moles. Pasamos a moles a partir de la masa molecular del yodo, que son 254 gramos de yodo. Lo poníamos así para que se me fuesen. Ahora tenemos que relacionar el yodo con el nítrico a través de la relación estequiométrica, 1 a 10. Son 10 moles de nítrico los que reaccionan con 1 mol de yodo, según el ajuste que hemos hecho. Ya estamos en moles. Ahora hay que pasar a gramos. Con las masas atómicas sacamos la masa molecular, que son 63. 63 gramos de nítrico puro por cada mol de nítrico. Se me van los moles. Y ahora tenemos que añadir un factor que me transforme el nítrico puro en disolución de nítrico. Esta disolución me dice que es del 65%, que quiere decir que en cada 100 gramos de disolución solo hay 65 gramos de nítrico. En cada 100 gramos de disolución, o podemos poner nítrico entre comillas, porque no es nítrico, es disolución de nítrico, solo hay 65 gramos de nítrico. Ya hemos llegado a gramos de disolución. Me queda únicamente pasar a volumen. El volumen se pasa a través de la densidad, 1,5 gramos por mililitro. Es decir, cada mililitro de la disolución tiene una masa de 1,5 gramos. Como vemos, hemos llegado ya al volumen, a los mililitros. Por tanto, la reacción se ha terminado. Serían 64,62 mililitros de disolución. En este problema de ácido-base nos dicen que se mezclan, que tenemos primero individualmente sin mezclar dos disoluciones y que calculemos el pH de esas disoluciones iniciales. Vamos a hacer entonces el apartado A, que es muy sencillo. La sosa y el clorhídrico son ácidos fuertes, por tanto el tratamiento que le vamos a dar no va a ser de equilibrio, sino de una disociación completa. En primer lugar, el hidróxido de sodio se disocia completamente, por tanto no ponemos doble flecha, sino una flecha nada más. Se disocia en sodio más OH. Esto se puede escribir así o se puede escribir más agua, como se quiera. Ya se sobreentiende que está en disolución acuosa. Inicialmente, entonces, tenemos una disolución 0,1 molar, de las demás no hay nada, se disocia todo y al final, no en equilibrio, sino al final lo que queda es pues 0. De este se formará 0,1 y de catión sodio también 0,1. Como lo que nos interesa es el OH, de aquí podemos calcular ya el pOH. El pOH sería menos el logaritmo de la concentración o actividad de OH. Esto nos da un pOH de 1. Y por tanto el pH sería 14 menos 1. 14 menos el pOH. La primera disolución tiene un pH de 13. La segunda disolución es un ácido fuerte y el tratamiento que vamos a hacer pues va a ser similar. Tenemos un ácido clorhídrico, vamos a escribirlo ahora con agua, es más correcto, para expresar que lo que se forma no son protones sino realmente hidronios, pero si se escribe con protones tampoco pasa nada, esto es más correcto. Sería cloruro más protones, protones con agua, que da la especie hidronio, ¿verdad? El protón sabemos que es muy reactivo y rápidamente reacciona con el agua. Inicialmente tenemos una concentración de 0,5, se disocia absolutamente todo y al final, no en equilibrio, sino al final lo que nos queda es 0, 0,5 y 0,5. Solo nos interesa la concentración de hidronio, por tanto el pH
que menos el logaritmo de la concentración de protones o menos el logaritmo de la concentración de hidronios sería menos el logaritmo de 0,5 y esto da un pH de 0,3. Como podríamos prever, la sosa, que es una base fuerte, da un pH muy básico, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, da un pH muy ácido. No ponemos unidades porque sabemos que los pHs no tienen unidades, ¿verdad? En el segundo caso ya nos hablan de mezclar las dos disoluciones y ver el pH que resulta en esa mezcla de dos disoluciones, en proporción de 80 mililitros a 20 mililitros. En estos casos es recomendable trabajar con moles para ver cómo va la reacción paso a paso. Los moles de sosa para este apartado B sería la molaridad por el volumen. La molaridad es 0,1. El volumen son 80 mililitros, hay que pasarlo a litros, porque son moles litro. Por tanto, nos da 8 por 10 a la menos 3 moles. Los moles que van a reaccionar de clorhídrico será también la molaridad por el volumen. La molaridad era 0,5 y el volumen 20 mililitros. Esto nos da 0,01 moles. Y ahora vamos a escribir la reacción. Esta reacción de neutralización sería hidróxido de sodio más ácido clorhídrico para dar sal más agua, cloruro de sodio más agua. Es un equilibrio, pero cuando hablamos de neutralización se produce solo en un sentido. El otro sería la hidrólisis, como sabemos. Entonces nos dicen que cuál es el pH resultante, luego no hay neutralización completa. Vamos a hacer nuestra tabla de siempre. Inicialmente reaccionan 8 por 10 a la menos 3 y 0,01. ¿Cuánto reaccionan? Pues reaccionan lo que indique el reactivo limitante, el que está en menor proporción, y el que está en menor proporción es 8 por 10 a la menos 3. La estequiometría es 1 a 1, perdón. Luego reacciona de los dos 8 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto queda al final? Pues de este quedará 0. Y de este nos quedará 0,01 menos 8 por 10 a la menos 3. Y esto nos da 2 por 10 a la menos 3. No olvidemos que estos son moles. Tenemos por tanto un exceso de clorhídrico. Nos va a dar un pH ácido. Pero tenemos que sacar la concentración de clorhídrico en exceso. Esta concentración de clorhídrico en exceso serán los moles partido por el volumen, pero el volumen total, 80 mililitros más 100 mililitros. 80 mililitros más 100, lo pongo así para que os deis cuenta. Y luego hay que pasarlo a litros. Es decir, 0,1. Esto nos da una concentración de clorhídrico en exceso 0,02 molar. Como el clorhídrico hemos visto antes que era un ácido fuerte, toda la concentración de clorhídrico se ha disociado completamente y será también la concentración de protones. No lo vuelvo a hacer otra vez. Bueno, lo podemos hacer aquí arriba. Clorhídrico más agua daba hidronio más cloruro. Si inicialmente hay 0,02, al final queda 0 y de protones 0,02. Definitivamente, lo que nos preguntan será el pH menos el logaritmo de la concentración de hidronios, que es 0,02. Esto nos da un pH de 1,7. La respuesta entonces al segundo apartado es un pH de 1,7.
En este último apartado nos hablan de una neutralización completa. Entonces, en una reacción como esta no habría exceso ni de sosa ni de clorhídrico. ¿Por qué? Porque las dos concentraciones tendrán que ser iguales. ¿Cómo sacamos la concentración? Como molaridad por volumen, partido por el volumen total. ¿Cómo sacamos la concentración de clorhídrico? Pues como molaridad por volumen, partido por el volumen total. Como el volumen es el mismo, definitivamente el número de moles de sosa, molaridad de la sosa, 0,5 por el volumen, perdón, el del clorhídrico es 0,5 por el volumen que añadamos. Será igual que la molaridad de la sosa por el volumen que estamos añadiendo. Molaridad por volumen igual a la otra molaridad por el otro volumen. Y esto nos da un resultado de 0,02 litros, es decir, 20 mililitros. Hay una forma genérica que dicen que no está de moda, como si esto tuviera que estar de moda también la química, ¿verdad? Y es, nos vale siempre, no solamente cuando la estequiometría es 1,1, sino cuando 2,1, 1,2, la que sea. Y es decir, que el número de equivalentes de base es igual que el número de equivalentes de ácido. Los equivalentes son normalidad por volumen. Por tanto, normalidad por volumen del ácido igual a normalidad por volumen de la base. Como la normalidad es la molaridad por 1, en este caso, por el volumen, molaridad por 1 por el volumen, pues nos sale la misma reacción, la misma forma de resolverlo. Es decir, molaridad del ácido por volumen del ácido igual a molaridad de la base por el volumen de la base. 0,5 por X igual a 0,1 por 0,1. Esto sirve para siempre, para todos los tipos de reacciones. Pero bueno, pues dicen que la normalidad ya no está de moda. Bueno, pues lo hacemos de esta manera, viendo la concentración de una especie y de la otra y que sean iguales. Este tipo de preguntas es muy sencilla. A veces sale como pregunta de un punto o de 2 puntos generalmente. No es normal encontrárselo como un problema de 3 puntos. Pero bueno, nos lo han puesto y es muy sencillo asegurar estos 3 puntos. En primer lugar, vemos la pila que nos muestran. Nos dan 2 electrodos, el de plata y el de níquel. Para montar la pila tenemos que ver en primer lugar cuál es el cátodo. El cátodo será el que tenga mayor potencial de electrodo. Uno es 0,80, otro es 0,25, por tanto el cátodo es la plata. Y en el cátodo siempre ocurre una reducción. A mis alumnos les comento que relacionen la C de cátodo con la R, consonante-consonante, y así no se les olvida. El ánodo será el de menor potencial de electrodo. En este caso, el níquel. Habrá entonces, empieza por vocal, pues relacionamos, habrá una oxidación. Relacionamos la vocal A con la vocal O. Entonces, ¿quién es el cátodo o qué reacción se produce en el cátodo? En el cátodo se producirá la reacción de la plata reduciéndose a plata metálica, 0. En el ánodo habrá una oxidación, por tanto será el níquel el que se oxide perdiendo electrones para transformarse en níquel 2+. Como la primera gana un electrón y la segunda pierde 2, en la primera reacción habrá que multiplicarla por 2.
La reacción global de la pila sería entonces 2 de plata, positivo, más níquel, da 2 de plata metálica más níquel 2 más. Esta es la reacción global de la pila. ¿Cuál será la fuerza electromotriz de la pila? Expresado así o expresado así, como fuerza electromotriz. Pues será el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Es decir, 0,8 menos 0,25. El potencial que nos piden entonces es 1,05 voltios. Esta es la primera respuesta. ¿Cuál es la fuerza electromotriz en condiciones estándar? Recordamos las condiciones estándar, ¿verdad? 25 grados y 1 atmósfera. Pues 1,025 voltios. En el apartado B nos piden que construyamos, que escribamos solamente la notación de la pila. La reacción global ya la tenemos aquí. Y la notación de la pila, primero se escribe la reacción del ánodo. El ánodo ha pasado de níquel a níquel 2 más. Ahora ponemos una doble raya y es la reacción del cátodo. En el cátodo, la plata ha pasado, la plata más, el ion plata, a plata metálica. Esta es la reacción, la notación de la pila. Esto se escribe así como criterio UPAC para que, igual que se escribe productos menos reactivos, cuando estás haciendo todos los cálculos de entalpías, de energías libres, etc., pues también aquí la fuerza electromotriz fuese productos menos reactivos, que están a la derecha, productos, pues cátodo menos ánodo. Primero el ánodo y luego el cátodo. Y en tercer lugar, nos preguntan cuál es el cátodo, cuál es el ánodo, ya lo tengo expresado aquí, por tanto el problema está completo, porque en las primeras respuestas está el apartado A y el apartado C. En esta pregunta claramente teórica, que llevan preguntando un par de años sobre la teoría de Lewis, vamos a empezar por el amoníaco, porque sigue más propiamente la teoría general de Lewis. Tenemos el nitrógeno, que por una parte tiene una configuración de S2P3, 2S2, 2P3, y tenemos el hidrógeno, que tiene una configuración 1S1. Entonces, según la teoría general de Lewis, tendríamos que ver en una primera columna, podemos llamar A, el número de electrones que tiene el nitrógeno. Dispone de 5 electrones. Y el hidrógeno dispone de 1. En una columna B, N, no por nitrógeno, sino en general, en N, podemos llamarlo, el número de electrones que necesitaría para completar el octete. 8. 5, y como el P cabe en 6, pues 3 más, 8. Mientras que el hidrógeno solamente puede admitir como máximo 2, porque no tiene más que una configuración 1s1. Solo hay en la primera capa orbitales de tipo S. El número de átomos que tenemos son un nitrógeno y 3 hidrógenos. Por tanto, el A total, el número de electrones total disponible, serían 1 por 5, 5, 1 por 3, 3. Y la N total, el número total que necesitamos serían 8 por 1, 8. Y 2 por 3, 6. Bien. Tenemos entonces 8 electrones disponibles y necesitamos 14. Bien. ¿Qué nos recomienda en la teoría de Lewis? Pues que hagamos ahora un cálculo para ver los pares enlazados. Los pares que tenemos que colocar enlazados, S sería la columna N menos la columna A. Es decir, 14
menos 8, que son 6. Por tanto, 3 pares de electrones enlazados. Y el número de pares solitarios vamos a llamarlo pues AT menos S. Es decir, 8 menos 6, que son 2, es decir, un par solitario. Cuando montemos entonces la estructura, para escribir la estructura de Lewis, tenemos que considerar que debe tener 3 pares y un par solitario, 3 pares enlazados. Y esto se realiza de la siguiente forma. El nitrógeno, que tiene 5 electrones, y el hidrógeno, que tiene un electrón. Uno, otro y otro. Tenemos entonces un par, 2 pares y 3 pares. Es verdad que no hay que hacer siempre toda esta tabla, pero como nos preguntan por la teoría general de Lewis, pues, como hemos dicho antes, en teoría, que vean lo que sabemos, que vean lo que sabemos. Y además es que esta teoría sirve en general para moléculas más complejas. Esta la podríamos haber sacado sin tantas vueltas, pero por aprovechar la pregunta para explicar la teoría de Lewis. Y luego tenemos un par solitario, y aquí tenemos el par solitario. Entonces, la molécula inicialmente sería así. El caso del boro es una excepción. Debido a que es una especie deficitaria en electrones, es un ácido de Lewis, pues no se puede seguir todo este esquema general. Vamos a verlo. El boro tendría una configuración S2P1, 2S2, 2P1, es decir, tiene 3 electrones en la última capa. El flúor tiene una configuración 2S2, 2P5, tiene 7 electrones en la última capa, y vamos a ver cómo sería este hipotético esquema para que veamos que vamos a llegar a una solución, a una conclusión que no es una solución efectiva. Por tanto, lo mejor es aprenderse las excepciones de la teoría general de Lewis. Para el caso del boro, el número de electrones serían 3. Necesitaría 8. Hay un solo átomo de boro. Por tanto, 3 por 1 es 3 y 8 por 1 es 8. Para el caso del flúor, el número de electrones son 7. Tiene 7, 2 más 5, 7. Necesitaría 8. Como hay 3 flúor, pues sería 21 y 24. La especie total AT sería 21 más 3, 24, y esto 32. ¿Cuántos pares nos saldrían? Pues los pares enlazantes, que sería N-A, que llamamos S, sería 32 menos 24, que son 8 electrones. Por tanto, 4 pares. ¿Cuántos pares solitarios? Pues serían 24 menos 8, que son 16 electrones. Por tanto, 8 pares. Es imposible. Entonces, el boro lo que hace, lo podemos poner así directamente, es, tiene 3 electrones, y el flúor tendría un electrón y luego 6, 2, 4 y 6. Podemos poner también así. El flúor estaría aquí y el otro flúor aquí. O con una línea, como digo, o bien con los puntitos correspondientes. 4, 6 y 7. 4, 6
y 7. Entonces, como vemos, es imposible que haya 8 pares solitarios. Hay 2, 4, 6, perdón, 1, 2, 3, y 3, 6 y 3, 9 pares solitarios y 3 pares de enlaces, porque el boro puede tener 3 enlaces. Por tanto, es una excepción. Definitivamente, el flúor estaría rodeando al boro así, según esta teoría general de Lewis, que como sabemos, pues sirve para muy poco, porque en realidad no nos da la geometría ni nos da nada. Pero bueno, se está dando mucha importancia últimamente en los exámenes de selectividad. En el apartado B, según la teoría de repulsión de los pares de electrones, como tienen carga negativa, las nubes electrónicas tendrán que estar lo más separadas posibles, buscando una geometría regular, pero con los ángulos dando el máximo posible. Entonces, el trifluoro de boro, tal como hemos visto, hemos analizado al ver la configuración electrónica, es un tipo de molécula AX3, es decir, un átomo central con 3 ligandos, y no tiene pares solitarios. Entonces, tenemos que pensar en una geometría regular, en la cual 3 cosas, 3 nubes electrónicas, 3 pares electrónicos, estén lo más separados posibles. Esa geometría es la triangular plana. Y los ángulos serán pues 120 grados. En el caso del amoníaco, aunque parezca lo mismo, porque es tipo también AX3, pero ahora tiene pares solitarios. Y al tener pares solitarios, tenemos que buscar alojamiento en esa geometría que pensemos regular, alojamiento para 4 cosas. 3 ligandos, 3 hidrógenos y además un par solitario. Una geometría regular, una figura regular geométrica que se nos venga a la cabeza con 4 ángulos iguales, lo más separados posibles, no puede ser más que una pirámide trigonal. Hay que sacarlo ya al espacio. Hay que buscar ya no un plano, sino el espacio. Entonces, la molécula de trifluoruro de boro tendría 120 grados, un flúor, otro flúor y otro flúor. Mientras que el nitrógeno tendría una figura, como vemos, que es una pirámide trigonal, en la cual, esta sería la base de la pirámide, 3 cosas para unirse a los 3 lados y luego una cuarta para el par solitario. Vamos a explicar esto desde el punto de vista de la hibridación. En el caso del trifluoruro de boro, el átomo central, que es el boro, hemos visto que tiene 3 electrones. Y hemos visto que tiene una forma triangular, porque no tiene pares solitarios. La hibridación que nos habla de 3 lóbulos equivalentes, 3 orbitales equivalentes, separados por tanto la misma distancia, el mismo ángulo y con la misma distancia, sería una hibridación sp2, que es la hibridación triangular. El boro entonces presentaría 3 lóbulos, cada uno con su electrón. Hibridación sp2. Mientras que el flúor, estos serían orbitales híbridos, el flúor tendría orbitales p sin ocupar, un orbital p sin ocupar. Vendría por aquí entonces este orbital p, el px, el pi o el pz, el que queramos, son equivalentes. Aquí vendría el otro orbital p y aquí vendría el otro orbital p, con sus electrones, con el electrón desapareado que tiene, que formarían estos 3 pares enlazantes. La hibridación, por tanto, sería una hibridación sp2. Hibridación
triangular, plana. En el caso del amoníaco, la hibridación tiene que ser sp3. ¿Por qué? Porque hemos dicho que necesita, por una parte está unido a 3 átomos y por otra parte tiene un par solitario, necesita 4 lóbulos. Recordamos que el nitrógeno tiene una configuración S2P3. Entonces, necesita, como digo, 4 lóbulos. La hibridación, por tanto, será sp3. Tendríamos aquí el hidrógeno con 4 lóbulos según una distribución tetraédrica. ¿De acuerdo? Con su electrón cada uno. Aquí estarían. Y este sería el par solitario. 2, 3, 4 y 5. Estos son orbitales sp3, sp3, sp3 y sp3. La disposición, como vemos, es un tetraedro, pero al unirse el hidrógeno tiene una configuración S1, un orbital S. Al unirse con los 3 hidrógenos, pues tenemos aquí una pirámide trigonal. Porque tendríamos 3 enlaces, que son los 3 lados de este tetraedro, pero el cuarto lado del tetraedro estaría ocupado por el par solitario, no al lugar enlace. Por tanto, la forma la que hemos visto. Bien, pues vamos a por el último apartado. Voy a aprovechar este último apartado como ejemplo de cómo organizar una exposición, como os he dicho en la presentación del vídeo, con una introducción, un nudo y un desenlace. Introducción. La polaridad se produce cuando las nubes electrónicas de los enlaces son asimétricos. Por tanto, están desplazadas hacia el más electronegativo, lo que da lugar a un dipolo. Esta polaridad puede ser debida al enlace o puede ser debida a la molécula. Este enlace puede ser polar si este elemento es más electronegativo. Y esa polaridad se puede cuantificar, mejor dicho, mediante el momento dipolar, que es una expresión vectorial. Vamos ahora, esa es la introducción, vamos ahora al nudo. Para que una molécula sea polar, la suma de los momentos dipolares tiene que ser distinto de cero. De modo que aunque tenga enlaces polares, la polaridad resultante de todos los enlaces mediante esta suma vectorial sea distinto de cero. Y será apolar cuando la suma de los momentos dipolares sea cero. ¿Vale? Introducción. Nudo. La molécula de trifluoruro de boro tiene 3 enlaces polares. Vamos a ponerlo con otro color para señalarlo. Tiene 3 enlaces polares flúor-boro. Tiene, por tanto, 3 momentos dipolares. El amoníaco tiene también 3 momentos dipolares, pero recordamos que esta molécula no es triangular, sino que es piramidal. Por tanto, al poner la estructura del amoníaco, ya vemos que aquí va a resultar algo diferente. Tendríamos 3 momentos dipolares, porque hay 3 enlaces polares. Conclusión. En esta molécula, al ser simétrica, la suma de los 3 momentos dipolares da 0. Esta sería la suma de estos dos. Y la suma de este con este se anula. Y la suma de los momentos dipolares es 0. Por tanto, es una molécula apolar.
En este caso, la suma de estos tres momentos dipolares da un momento resultante, porque esto tendría un momento resultante y la suma de sus momentos dipolares es distinta de cero. Por tanto, es una molécula polar. Introducción, nudo y desenlace. El ácido metanoico o ácido fórmico es un ácido débil. Lo sabemos pues, por varios motivos, porque es un ácido orgánico, por ejemplo, porque no sabemos los ácidos débiles cuáles son, por ejemplo, o sobre todo porque me piden o me dan datos de equilibrio. Entonces tengo que hacer un tratamiento como ácido débil que es. Este ácido fórmico con agua, ponemos ahora la doble flecha porque es un equilibrio, da metanoato o formiato y el catión hidronio. Estaría igual de bien, bueno, esto está mejor, pero estaría también bien poner que el ácido fórmico da formiato más protones. Hacemos un tratamiento con concentraciones, puesto que nos dan la masa, y las masas moleculares las puedo obtener, entonces, y nos dan las concentraciones en equilibrio, por tanto, de iones hidronio, hay que hacer un tratamiento con concentraciones y no con moles. Inicialmente tendremos una concentración I, reacciona una cantidad X, o se disocia, y en equilibrio me quedará C sub 0 menos X, X y X. Bien, ¿cuál es la concentración C sub 0? Pues vamos a hallarla. La concentración C sub 0 será los moles partido por el volumen, es decir, 23 gramos dividido entre la masa molecular del ácido metanoico, ácido fórmico, que es 46, y dividido entre el volumen, dice que hasta 10 litros. Esto me da una concentración 0,05 molar. Entonces, puedo sacar de esta tabla, como me dan la concentración de hidronio, que es X, ya puedo sacar cuánto vale X, 0,003 molar. pH de la disolución. Bien, pues el pH, en primer lugar, sería menos el logaritmo de la concentración de hidronio. Es decir, menos el logaritmo de 0,03. Y esto me da un valor de 2,52. Esta es la respuesta al primer ejercicio, a la primera parte. Ahora me preguntan el grado de disociación. Si pongo X, me da directamente la concentración, pero hay otra forma de tratar esto que voy a poner en color rojo. Y es decir, inicialmente C sub 0 reacciona C sub 0 alfa y por tanto queda C sub 0 menos C sub 0 alfa. Se forma C sub 0 alfa y C sub 0 alfa. Es decir, X, que es 0,003, es igual a C sub 0 por alfa. Por tanto, el grado de disociación, o grado de ionización, también se puede decir, sería 0,003 dividido entre C sub 0, que es 0,05. Esta operación me da 0,06. Es decir, que alfa es un 6%. Tiene una disociación, una ionización débil, como corresponde a un ácido débil. Está poco desplazado hacia la derecha. Bien, ya tenemos el pH, ya tenemos alfa, vamos al último apartado. Para calcular, mejor dicho, la constante K sub A, tenemos que hallar la concentración de todas las especies en equilibrio. Entonces, por una parte, tenemos la concentración de formiato o metanoato, que es igual que la de hidronio, y que vale 0,003. Y por otra parte, podemos calcular la concentración de ácido fórmico
como C sub 0 menos X. Esto es 0,05 menos 0,003, lo cual nos da un valor de 0,047. Pues con todo esto puedo hallar la K sub A, esta constante K sub A, que será la concentración de formiato por la concentración de hidronio partido por la concentración de fórmico, o lo que es lo mismo, 0,03 por 0,03 dividido entre 0,047, lo cual nos da un valor de 1,9 por 10 elevado a menos 4 moles litro. Tenemos la tercera respuesta. Este ejercicio, que es una cuestión práctica, nos habla de los equilibrios heterogéneos, en el cual hay distintas fases. Hay una fase sólida y una fase disuelta. Como nos preguntan por el producto de solubilidad, y la solubilidad, como vemos, es pequeñísima, pues nos están hablando de un tratamiento que hay que hacer como en todos estos equilibrios. En primer lugar, tendríamos un producto que es bastante insoluble, muy poco soluble, por tanto, prácticamente precipitado. Siempre hay una pequeña fracción de este precipitado que está en disolución. Vamos a poner medio acuoso. Esta pequeña fracción que está disuelta es la que se puede disociar en sus iones correspondientes. De manera que si inicialmente de esta pequeñísima fracción de hidróxido de manganeso 2 disuelto tenemos una concentración C sub 0 y se disuelve una cantidad que llamamos solubilidad, en el equilibrio nos quedará C sub 0 menos S, se disuelve S y el doble. Un tratamiento pues, muy parecido al que hacemos en los equilibrios. Y en lugar de X llamamos S. Tendríamos que expresar ahora una concentración K sub C como la concentración de hidróxido de manganeso, de catión manganoso, la concentración de OH elevado al cuadrado y partido por la pequeñísima cantidad que hay de hidróxido de manganeso 2 disuelto. Precisamente, como hay tan poca cantidad de hidróxido de manganeso disuelto y es tan poco soluble, el producto de la constante K sub C por esta cantidad tan pequeña, que es prácticamente constante, le llamamos producto de solubilidad, o Ks. Este producto de solubilidad sería entonces el producto del ion manganeso por el producto de OH al cuadrado, que vemos que es S por 2S al cuadrado. Por tanto, la expresión definitiva del producto de solubilidad, que se puede llamar también como Ks, sería S por 4S cuadrado, es decir, 4 por la solubilidad al cubo. Ahora tenemos otra cuestión. La solubilidad se suele dar en gramos o en miligramos litro, pero en esta expresión tenemos que ponerlo en moles litro, puesto que es la aplicación de la ley de acción de masas. Entonces tendremos que calcular primero la solubilidad en las unidades correctas. Esta solubilidad, que es 1,96 miligramos litro, es decir, 1,96 por 10 a la menos 3 gramos litro, cuando dividimos 1,96 por 10 a la menos 3 entre la masa molecular del hidróxido de manganeso, que vamos a ponerlo aquí,
es 88,94 gramos partido por mol. Para eso nos dan las masas, ¿verdad? Y lo formulamos correctamente, pues sería un valor final de 2,2 por 10 a la menos 5. Esto serían moles. Entonces, bueno, pues todavía no sería la solubilidad, ¿verdad? Estos serían los moles. Y entonces la solubilidad serían 2,2 por 10 elevado a menos 5 molar o moles litro. Ahora solamente nos queda calcular el producto de solubilidad. El producto de solubilidad, que lo hemos llamado también KS, hemos deducido anteriormente que era 4 por la solubilidad al cubo. Por tanto, será 4 por 2,2 por 10 a la menos 5 al cubo. Esto nos da un producto de solubilidad de 4,26 por 10 elevado a menos 14. Daos cuenta de lo pequeñísimo que es. Precisamente por eso podemos hacer este tratamiento de equilibrio. Si el producto fuese muy soluble, pues no nos preguntarían por el producto de solubilidad. Simplemente estaría, en vez de un equilibrio, estaría totalmente disociado en los iones correspondientes. Si fuera un soluto muy soluble. En esta pregunta puramente teórica, fijaos que distinguimos claramente dos apartados. Hay que leer lo que se nos pregunta. En el apartado A se nos dice escribe la configuración electrónica e indica, si dice escribe, no hay más que decir, no hay que justificar nada. Pero en el apartado B me pide justifica cuál es el elemento. Estas son las preguntas que os digo que se pueden perder la mitad de la nota correspondiente si no se explica suficientemente. Y diréis, pues es poco 0,25. Bueno, 0,25 y 0,25 quiere decir un 9 en vez de un 10 al final. Y bueno, pues sabiendo que vale doble para algunas carreras, pues esto significa pues a lo mejor que no alcances la carrera adecuada o la carrera que tú quieres. Vamos entonces. En el primer caso, A tiene un número atómico 11. Sería entonces 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esta es la configuración de la capa de valencia. El periodo es el 3, el grupo es el 1, exactamente 1A, y bueno, pues como sabemos es un alcalino y corresponde al sodio. No nos lo piden, pero si lo sabemos, pues lo decimos y dejamos mejor respondida la pregunta. El B tiene un número atómico 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Se trata también del periodo 3, porque esta es la capa de valencia. Se trata del grupo de los nitrogenoideos. El primero era alcalino, este es nitrogenoideo, es el grupo 15 y corresponde al fósforo. En el tercer caso es Z17. Tendríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, la capa de valencia. Indica que es el periodo número 3 y el grupo de los halógenos, es decir, el grupo 17. Se trata en concreto del cloro. Este sería el primer apartado. Para responder el apartado B, recordamos lo que os he dicho en otros apartados teóricos. Introducción, nudo, desenlace. Introducción.
La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón. Nudo. En un periodo, la energía de ionización aumenta hacia la derecha. Pero no basta con poner este esquema, sino explicar por qué. La energía de ionización o potencial de ionización aumenta hacia la derecha por efecto de la configuración electrónica, porque cuanto más a la derecha, es más fácil ganar electrones que perder. Como es más difícil perder electrones, hace falta darle más energía. Pero esto, insisto, hay que explicarlo, que luego al final no vemos nada más que las flechas, y eso no sirve. Dentro de una columna, aumenta hacia arriba, por efecto del volumen atómico. Cuanto más hacia arriba, el átomo es más pequeño porque tiene menos capas, y entonces es más difícil arrancar un electrón. Habría que darle más energía. Nudo, pero bien explicado, no poner configuración y volumen y ya está. Y ahora, desenlace, es decir, conclusión. Justifica. ¿Cuál sería el elemento que tiene menor energía de ionización? Pues el que esté más a la izquierda o más abajo. Es más importante estar a la izquierda o a la derecha que estar arriba o abajo en este caso. Como están todos en el mismo periodo, el que está más a la izquierda es el sodio. Por tanto, el de menor potencial de ionización o menor energía de ionización es el elemento A, el sodio. En esta novena pregunta, lo primero que nos llama la atención es que parece que hubiera un error, ¿verdad?, en la ley de velocidad, en la expresión de la velocidad de reacción, porque sabemos por la elevación de masas que tendrían que ser los productos elevados a los correspondientes exponentes. Pero hay que decir, lo primero, que la ley de velocidad no coincide necesariamente con la estequiometría. El orden de reacción es una cuestión experimental, no es teórica. Se determina experimentalmente y nos sirve precisamente para conocer el mecanismo de una reacción. Si vemos que la ley de velocidad no se corresponde con la estequiometría que pudiera pensarse, pues es que es una reacción compleja en varias etapas, porque la ley de velocidad corresponde a la etapa determinante, que es la más lenta, la etapa determinante de la cinética, que es la etapa más lenta. En este caso concreto, nos dicen, porque lo han determinado experimentalmente, insisto, que la ley de velocidad es esta. El orden de reacción es 1 respecto a cada uno de los reactivos. Como nos preguntan el orden de reacción, no nos dicen total o parcial, pero se entiende que es el total. El orden de reacción total será 2. 1 más 1, 2. En cuanto al apartado B, me piden las unidades de la constante de velocidad. Si despejamos esta constante de velocidad, sería la velocidad partido por una concentración y otra concentración. Han sido muy amables porque nos han dicho las unidades de la velocidad de reacción. Deberíamos saberlo, aunque no nos lo dijeran. Es concentración por unidad de tiempo. Por tanto, moles partido por litro y por tiempo y por segundo. Las unidades de concentración son moles partido por litro o moles litro a la menos 1. Como hay 2, será al cuadrado. Definitivamente, las unidades son mol a la menos 1 por litro por segundo a la menos 1. Y no hay más que responder, no nos piden ninguna explicación más. La última pregunta es una reacción orgánica, son varias reacciones orgánicas y hay que dar los nombres de los productos. Empezamos con el apartado A, que es una reacción de combustión. El butanol, 1-butanol,
la reacción de combustión sabemos que es con oxígeno, dará CO2 más agua. Vamos a ajustarla, aunque no nos lo piden. Tenemos 4 carbonos, por tanto aquí tiene que ir un 4. Tenemos hidrógenos 3, 5, 7, 9 y 10, por tanto aquí tiene que ir un 5. Y por último, 13 medios de oxígeno. Bueno, no. 8 y 5, 13, menos 1, 12. Luego son 6 por 2, 12. Bueno, no nos pedían ajustarla tampoco. Los productos que se obtienen, dióxido de carbono y agua. Un posible producto de oxidación. ¿Por qué nos piden un posible producto? Porque hay varias posibilidades en función del oxidante que utilicemos. No tenemos por qué saber cuál es el oxidante, ¿vale? Pondríamos simplemente oxidante. Yo os digo que si el oxidante es fuerte, llegaríamos hasta el ácido. Si el oxidante es débil, llegaríamos hasta el aldehído. Vamos a poner un oxidante débil, como es trióxido de cromo en piridina. No tenéis que saberlo, ¿vale? Solamente hay que ponerlo con oxidación. Un oxidante débil daría, en primer lugar, un aldehído. Y el aldehído sería el butanal. Butanal. El tercer apartado nos habla de una deshidratación. No me pide los reactivos, pero vamos a hacerlo bien. Una deshidratación se produce con medio ácido y calor. En concreto, sería sulfúrico y calor. Pero, insisto, no me piden el reactivo aquí. La reacción de deshidratación pasaría por una protonación y luego la pérdida de agua y se obtiene el 1-buteno más agua. Por último, me piden la reacción con ácido etanoico. Un alcohol con un ácido es una reacción de esterificación. Ácido más alcohol, éster más agua. Entonces, el ácido etanoico, lo voy a poner primero para ver mejor cómo se produce la reacción. Ácido etanoico con el 1-butanol se produce una pérdida de agua. El mecanismo no procede, ¿verdad? Porque no me lo piden, ni tenéis por qué saberlo. Sería el etanoato de butilo o acetato de butilo. Etanoato o acetato de butilo. Lógicamente, como hemos dicho, estas reacciones de esterificación son siempre ácido más alcohol da éster más agua. No lo he puesto por obvio, se me queda un poquito así a trasmano, pero ahí queda. Y este es el examen. Si tiene una mínima aceptación, que vea yo que es útil, ya he dicho que no pretendo hacerme un youtuber de éxito, pero sí que me siga una poquita gente a la que pueda ser útil. Si hay una poquita gente que me responde y lo visiona, pues haré la segunda parte, es decir, julio del 2022. Suerte.